dónde vienes? Muy buenos días, secretaria Olga Sánchez Cordero y procurador Ricardo Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Secretaria, la doctora Mariana Dávalos sufrió violencia sexual, haciendo su servicio social. Presentó demanda judicial y no fue atendida eficazmente. La respuesta que le dieron fue: vaya y descanse un mes en su casa. Sin dinero, sin respuesta y sola, fue abandonada a su suerte en el municipio de Ocosingo, donde nosotros tenemos nuestra base de Contrapeso Digital. Secretaria, mi pregunta en concreto es: ¿se puede convocar a una mesa donde esté la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Salud y usted, para garantizar la seguridad de las y los doctores que están haciendo su servicio social y que jamás los vuelvan a violentar? Desde luego que todos los días tenemos en el Gabinete de Seguridad al sector salud, y desde luego que atendemos todos estos asuntos y prioritariamente a lo que tú estás señalando. Sin embargo, el otro tema que tú hablabas de Mariana, por supuesto que hemos nosotros insistido y en estrecha comunicación con las autoridades de Chiapas en relación a su caso, que todo se ha investigado con perspectiva de género. La diferencia entre investigar y resolver y sentenciar con perspectiva de género y no hacerla, o inclusive el primer respondiente, si no tiene esa perspectiva, las cosas pueden ser totalmente distintas y el resultado muy diferente. Nosotros estamos insistiendo en el caso de Mariana, tenemos muy monitoreado el asunto, estamos coordinándonos con las autoridades de Chiapas, pero además está interviniendo con ABIM, Fabiola Lanís, está interviniendo en mujeres, y tenemos un equipo que yo llamo guerreras ahí viendo este asunto, y desde luego hacer un llamado a todas las autoridades que desde el primer respondiente hasta el juez que resuelva algún caso de violencia en contra de mujeres, que todo se haga con perspectiva de género, capacitando. Desde luego nosotros hemos estado en este asunto para capacitar desde las policías municipales, para que también tengan esta sensibilidad de tener la perspectiva de género y no recriminalicen a las mujeres, ni tampoco, como dices y dices bien, las manden a su casa y a su suerte. Entonces, creo que en ese sentido esta situación de Mariana nos indica que todavía falta un camino muy largo en materia de combatir y de erradicar esta violencia, porque desde el principio, en su primer contacto, ella sufrió nuevamente violencia y, por supuesto, la recriminalización de estas autoridades hacia su persona. Sí, nada más para puntualizar, secretaria, sí. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de los y las doctoras que están haciendo su servicio social en lugares muy apartados, donde se tendría que hacerle una comunicación a los pobladores de que cuiden a los doctores, porque literal ellos van a su suerte ganando un sueldo, con el respeto que me merecen, muy mísero, como para que todavía los violenten? ¿Cómo se les podría garantizar la seguridad de ellos? Yo creo que también concientizando a la población que lo que van a hacer estos médicos, ese es su beneficio, que están dando su tiempo, que están dando su servicio social y, como tú dices, pues con remuneraciones mínimas para atender toda esta población, que es difícil que algunos médicos en este servicio social se vayan hasta poblaciones muy recónditas precisamente a atender a la población, y lo mínimo que puede hacer esta población es precisamente respetarlos, atenderlos y hacer del servicio social de estos médicos o de estos pasantes, pues su estancia más lo más agradable y lo más yo diría cómoda posible dentro de lo que pueda haber en estas comunidades tan apartadas, tan lejanas. Yo creo que
Es un tema también de, como dices tú, de comunicación con estas poblaciones para que los reciban bien y para que sepan que van a ayudarlos, a atenderlos, que están dando su tiempo y que ellos también pues quisieran que se les recibiera como estos servidores públicos que están ahí atendiendo y resolviendo problemas de salud a estas poblaciones. Secretaria, mi segunda pregunta es, el fin de semana pasada se dio a conocer que 48,000 millones de pesos de 23 mexicanos de dudosa reputación fueron confiscados en Andorra. Esto solo es la punta del iceberg. Secretaria, ¿México va a reclamar ese monto para ingresarlo al instituto para devolverle al pueblo lo robado? ¿Tiene usted alguna información? La información que tengo es también de los periódicos, de estos montos que están en Andorra. Desde luego, cualquier acto de autoridad tiene que estar debidamente fundado y motivado y tiene que haber una investigación al respecto. Yo no podría decirte en este momento siquiera si están bien o no asegurados, habría que ver, y si de alguna manera o no podríamos nosotros reclamar los montos, y no solamente de Andorra, de muchos lugares del mundo en donde hay algún tipo de recursos de mexicanos que los han mandado hacia esos países, pero insisto, el principio primero de presunción de inocencia, de debido proceso y sobre todo la investigación que pueda haber sobre estos recursos. No tengo mayor información que la que han ustedes estado recabando y la he leído en los periódicos, pero sin duda alguna sí es un tema. Muchas gracias, secretaria. La chica que está ahí atrás de ti y después de este lado, ¿sí? Buenos días, secretaria. Meme Yamel de Da Mexico News y Sin Censura. En distintos medios de comunicación ya se comienza a manejar, o más bien distintos comunicadores empiezan a manejar que el gobierno y Morena estarían buscando evitar las elecciones de este año, posponerlas para el próximo periodo porque no beneficia, no habría un beneficio con el tema del COVID. Justamente mencionan que aprovechándose del tema de la pandemia buscarían posponerlas y así capitalizar todo. Preguntarle, secretaria, si esto está dentro de los planes del gobierno, si no lo contemplan, o qué decirle a estas personas que comienzan a mover estos rumores de que se pospondrían las elecciones. Yo diría que tienen que ser responsables de estos rumores. De ninguna manera y por ningún motivo, ninguna persona que yo sepa de Morena se ha manifestado por aplazar las elecciones, al contrario. La responsabilidad del INE sobre los procesos electorales es del INE. El INE determina prácticamente todo, las fechas, las precampañas, las campañas, etcétera, los tiempos en radio y televisión. Todos los lineamientos los establece el INE. Nosotros somos muy respetuosos del INE. Y lo que no se ha dicho aquí, y qué bueno que lo dices, porque las cosas buenas a veces no se dicen. En los procesos electorales de 2019 y en los procesos de 2020 no hubo una sola queja, una, de la intromisión del Gobierno federal, menos aún de la Secretaría de Gobernación en estos procesos electorales. Y por otro y por contra, sí hubo cuestionamientos de otras autoridades que sí intervinieron en estos procesos electorales, y mi contestación y mi llamado al INE es que en este proceso electoral que se viene, como en el 2019 y en el 2020 también, como dicen ellos y tienen su obligación constitucional, sean absolutamente escrupulosos y observadores en cualquier irregularidad que se presente. Por nuestra parte, y lo hemos demostrado en dos elecciones, 2019 y 2020, la del 2019 cuando se renovaron varios congresos y varias alcaldías en algunas de las entidades federativas, y en el 2020 concretamente Coahuila y Hidalgo, fuimos absolutamente respetuosos. No hubo una sola queja, ni una sola mención de alguna mínima intervención de la Secretaría de Gobernación y menos aún del Gobierno federal. Entonces, ahí estamos
con el ejemplo, con el ejemplo. Ninguna, nadie puede decir absolutamente nada. Y por lo que dices tú, yo ya hago un llamado a estas personas que están haciendo estos tipos de rumores, que por supuesto que no. Morena no quiere de ninguna manera aplazar ningún tipo de elección, y menos aún porque, como tú dices, ya firmas, puede o no beneficiarlo, y por la época de pandemia. Es cierto que con la pandemia, y sobre todo todavía no sabemos en qué momento estaremos de la pandemia en junio, pero es cierto que en las campañas y en la pandemia, si llegamos a la elección con alguna situación de salud, tenemos que tener todas las medidas de salubridad y que nos establezca el Consejo de Salubridad General. Eso sí, porque tendríamos que acatar la decisión del Consejo General de Salubridad, pero para la sana distancia y para todas las medidas de seguridad que podamos tener para no contagiarnos. Eso sí, pero de ninguna manera tengo yo por qué, más que un llamado, tengo yo conocimiento ni por qué decirles que se van a aplazar o que se quieren aplazar, de ninguna manera. El tema es del INE y el tema es del Consejo de Salubridad General en materia de la responsabilidad de cada uno de nosotros para cuidarnos. En ese sentido, secretaria, ¿se buscaría reforzar una colaboración entre el Consejo de Salud y el Instituto Nacional Electoral para llegar a ciertas medidas en tiempos justamente de elecciones? Yo creo que el Consejo de Salubridad General, que realmente es el responsable de toda la salud de los mexicanos, va a estar muy pendiente y dictar lineamientos muy claros en esta época del proceso electoral, tanto de campañas como de el día de las elecciones, y por supuesto todas las instituciones del Estado mexicano, todas las instituciones del Estado mexicano debemos observar estos lineamientos, todas. ¿Cómo los estamos observando? Aquí está la sana distancia, aquí están tus cubrebocas, en fin. Secretaria, una segunda pregunta. En la situación que tiene que ver con el terrible asunto que ocurrió en el norte, entre Nuevo León y Tamaulipas, ya se empiezan a generar informes, ya se habla de sobrevivientes, se habla incluso de una camioneta que habría sido retenida por el Instituto Nacional de Migración y que estuvo justamente involucrada en este terrible accidente, que no podemos saber si se llama accidente o homicidio porque todavía no tenemos la información completa. Lo que sabemos es que ya se empezaron a hacer los cotejos, ya se lograron identificar que al menos sí había guatemaltecos dentro de esto, pero y mexicanos, guatemaltecos y mexicanos, pero ¿qué información tiene usted? ¿No? Ya se empieza a abrir la información por parte de las autoridades en Tamaulipas, pero ¿qué información y qué avance tiene sobre esto? Efectivamente, tenemos conocimiento de esa camioneta y del evento de que el Instituto Nacional de Migración podía haberla tenido asegurada, o como tú dices, retenida, y que fue la camioneta en donde cuando menos estuvo involucrada en los hechos. Pero todo esto está obviamente investigándose. Vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios o de los servidores públicos del mismísimo Instituto Nacional de Migración. Ese es un tema, inclusive saber con qué atribuciones o qué facultades aseguró, por ejemplo, una camioneta. Eso también tendría que ser objeto de investigación. Y también decirte que estamos en una estrecha colaboración y comunicación con la Fiscalía del Estado, pero estrecha comunicación con la Fiscalía del Estado, que sí se ha avanzado en las investigaciones, que también estamos por parte de la Cancillería en una comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas, permanente, ¿verdad?, para saber algunas evidencias y conocer algunos de los hechos que se dieron antes y en el momento y con posterioridad a estos lamentabilísimos hechos. Pero sí te puedo decir, yo estuve en el sector justicia más de 25 años, te puedo decir con toda precisión que tenemos que tener una investigación muy sólida, muy legítima, muy sólida,
de todas las evidencias y toda la investigación que se está llevando a cabo. Por lo pronto te puedo decir que la colaboración y coordinación es con la Fiscalía del Estado, muy estrecha, con las autoridades guatemaltecas, y vamos a investigar estos hechos que tú estás anunciando, que ya teníamos conocimiento de cómo o por qué el Instituto Nacional de Inmigración tenía esta camioneta, si es que la tenía, y si hay o no alguna responsabilidad de algún servidor público, sobre todo del Instituto Nacional de Inmigración. En el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿existe alguna cercanía con los familiares de los cuerpos que ya han sido identificados? A través de las autoridades guatemaltecas y de la Embajada de Guatemala, la respuesta es sí. Muchas gracias, secretaria.